También le quiero leer ese versículo. Y dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así, hermanos, vamos a orar. Eterno Padre, buen Dios, gracias te damos en esta hora porque tú nos has dado un precioso día más que podemos contemplar, que podemos venir ante tu presencia para alabarte y glorificarte, reconocer que tú eres grande, que tú eres poderoso, que por tu misericordia estamos de pies, que hasta aquí tú los has guardado, los has ayudado, Señor. Gracias por esa fidelidad que es incomparable, por tu grande amor, Señor, más profundo que la mar, un amor incondicional que no tiene entendimiento, Señor, sobrepasa todo entendimiento y conocimiento. Por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros. En esta hora te pido que seas tú quien use mi labio, que unjas mis labios, que seas tú hablando, Señor, que traigas a memoria toda palabra necesaria en esta hora, Señor, para poder explicar esta palabra, que tú me ayudes a dar ejemplos, a ilustrarla, a desglosar esta palabra en esta hora, en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así puede tomar su asiento, hermano. Y si alguien dice que no necesita paz, que me venga a ver. Se la voy a comprar. Pero el Señor también antes de irse dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sabemos que en estos momentos estamos viendo o atravesando también momentos difíciles, pero nuestra confianza debe estar en nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que estamos en un terreno peleando una guerra, pero ya Él obtuvo la victoria. Está que nosotros sigamos caminando. Estaba leyendo en el diccionario lo que representaba la palabra paz y decía: es un estado o sensación de armonía, bienestar o prosperidad. Pero lo que la palabra de Dios habla, conforme la Biblia dice, que es ausencia de la hostilidad, y es más que un estado psicológico. Nuestra confianza en Dios está porque sabemos que Él murió y resucitó, dice, y se levantó con poder y gloria. Esa es nuestra confianza, que dice que la tumba está vacía, y esa es nuestra garantía. Para obtener un premio usted tiene que seguir luchando, no importa el reto que usted tenga enfrente. Eso es lo que Dios quiere que sigamos haciendo, porque como decía el canto, no es con ejército ni fuerza, dice, sino con su Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Y el otro canto, si no me equivoco, decía: la victoria es mía, dice, si mantengo la paz. Pero muchos confunden la palabra paz, piensan que es la ausencia de la guerra, pero la paz es estar confiado en medio de la adversidad. Se me venían muchos personajes de la Biblia a la mente cuando escudriñaba esto, porque imagínense cuando bajaron a Juan, dicen, un perol de aceite hirviendo, y tener esa paz. Pedro estaba durmiendo en la cárcel con 16 guardias y estaba durmiendo en paz, aunque sabía que él era el próximo a quien Herodes le quería cortar la cabeza, pero estaba durmiendo en paz. También acuérdese cuando Jesús dice que estaba durmiendo en la barca y vino la tempestad y él
y ellos afligidos que se iban a morir. Pero él se levantó y se reprendió los vientos y el mar. Y ellos mismos decían, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El Todopoderoso, al que le estamos sirviendo. Por eso tenemos que cobrar fuerza, hermanos, seguir adelante. Un nuevo año que Dios nos está prestando de vida, pero para que hagamos algo diferente. Le voy a leer esto, porque esto es algo similar a lo que hablaba el pastor del día en la mañana. Yo escuchaba esto y a mí me sucedió, el 23 yo tenía que volar hacia Oakland y pues no se pudo por falta de personaje, visibilidad que no había. Pero escuchaba esto que decía que era una estudiante de 18 años que iba manejando esta avioneta. Pero de repente llegó un momento en donde no había nada de visibilidad, no podía ver nada. No sabía dónde estaba, había perdido su ubicación, se puede decir. Pero ella tuvo que hablar a una torre de control. Hablar con alguien que no conocía, que nunca había visto. Y confiar en cómo la iba a guiar. Porque este hombre que estaba, o controlador de tráfico aéreo, él sí sabía exactamente dónde estaba esa avioneta a través del radar. Él sabía cómo la necesitaba guiar para que ella pudiera llegar al aeropuerto y cómo ella pudiera aterrizar con bien. Y yo aquí le ponía, así es Dios, pero me equivoqué. Porque Dios es mejor que eso, hermano, es mejor que el GPS, que es el sistema de posición global. Dios conoce sus errores de aquí a 20 años, pero Él ya tiene también cómo lo va a introducir al camino de nuevo. Antes de que inventaran este GPS, ya Dios ya conocía todas las cosas desde la fundación del mundo. Por eso es que debemos de confiar, no necesitamos ver. Muchos quieren ver a Dios para poder creer en Él, pero nunca se ha puesto a decir, quiero ver el aire o no voy a respirar hasta que lo pueda ver. Se va a morir. Pero le quiero contar esto, esta reflexión que encontré, hermano, y a mí me gustó, y dice así: cuentan que un rey muy rico de la India tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales. Un súbdito quiso averiguar su secreto. El rey le dijo: pero revelaré si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza, pero quiero que lleves una vela encendida. Si se te apaga, te decapitaré o te voy a volar la cabeza. Al término del paseo, el rey le preguntó: ¿qué piensas de mis riquezas? El súbdito respondió: no vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara. Y el rey le dijo: ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de afuera. En ocasiones vivimos tratando de mejorar nuestro entorno y estabilidad financiera, que olvidamos que la verdaderamente importante está dentro de nosotros mismos, y una persona no está bien consigo mismo cuando podría estar bien con todo lo demás. Necesitamos cultivar nuestra mente y espíritu para que el día que algún problema se nos presente, lo afrontemos con total serenidad y templanza. No solo somos seres físicos, también somos seres emocionales y espirituales. Nunca lo olvides, avivemos pues nuestra llama espiritual. No solo tendremos más paz interior, sino que seremos más felices en todos los aspectos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay muchas promesas en la Biblia, pero si no la leemos, no vamos a saber qué promesas Él los ha hecho. El primer versículo que se me venía a mí es que dice:
Joven fui y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado, dice, ni su descendencia que mendigue pan. En Salmo 37, 25. Y es cierto, hermano, muchas veces nos preocupamos más por lo que vamos a comer que por nuestra comunicación, nuestra relación con Dios. Yo he visto cómo Dios ha obrado. Yo creo que se lo dije una vez necesitábamos $5, hermano, y no teníamos. Pero yendo por el camino, yo me encontré un billete de $10. Yo estaba pequeño, pero solo pues Dios sabía la necesidad. Y solo yo lo vi. Y eso lo sirvió mucho, hermanos. Solucionó esa necesidad que teníamos y hasta para comprar otras cosas lo sirvió. Necesitábamos nomás los pasajes para que lo fueran a poner las vacunas, pero no habíamos. Pero es un Dios fiel que nunca los ha dejado ni los ha desamparado. Él sabe cómo Él lleva nuestras vidas. Él sabe de que usted y yo tenemos necesidad. Está esperando nomás el momento preciso para hacer esa obra en su vida. El otro versículo que se me venía a la mente cuando estaba viendo esto es donde dice el Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, no solo las pasadas ni las que estamos viviendo, sino las que vienen, hermanos. En Él podemos confiar. La paz es un sentimiento producido por Dios. Paz es estar en paz primeramente con Dios y con uno mismo. No podemos estar en paz si estamos en desobediencia a Dios. El primer personaje que me vino a mente cuando escribía eso es Saúl, hermano. Porque Saúl se le hacía fácil desobedecer las órdenes de Dios. Pero llegó el momento donde los filisteos estaban cerca de ellos, dice, y sus soldados estaban desertando. Y él tuvo miedo y ofreció el holocausto. No era el trabajo que le pertenecía hacer él, pero era por su desobediencia. Y también él terminó donde ya Dios no le habló. Ya no tuvo paz. Otra cosa es que no vivimos como Dios los manda aquí, digamos, que es conforme a su palabra. Todos buscan paz en lo exterior. Y lo que se me venía a mente, no sé si se ha fijado, pero en muchos países de Asia hay monjes y ellos lo que hacen es retirarse a las montañas y viven su vida segregados de la humanidad, se puede decir. Hacen su propia vida a su manera y piensan que eso es paz. Pero paz verdaderamente es lo más Cristo en nuestra vida. Amén, aleluya. Otros piensan que la paz son las riquezas. Entre más tienen van a tener paz, posiciones, fama. Pero vemos muchos actores o muchos ricos que se están quitando la vida. Tristemente estaba viendo, yo casi no veo noticias, pero sí vi una que decía que este hombre venía de vuelta de ver a los padres, no sé si de él o de ella, pero venía con sus 2 hijos y su esposa y se dejó ir derrumbó el carro. No sé si lo vieron, un Tesla blanco, que los tuvieron que sacar con helicóptero porque habían caído a una profundidad y milagrosamente sobrevivieron, pero a él lo arrestaron en el hospital porque se dieron cuenta que no fue un accidente, sino que lo hizo a propósito. Y uno puede decir, bueno, los vecinos decían, pues se ven como buenas gentes, no vimos nada abnormal, pero es que no hay paz. Pueden tener un buen trabajo, una buena casa, un buen salario, pero no hay paz. Por eso también David cuando pecó y escribió el Salmo 51 decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Él sentía esa lejanía de parte de Dios, que él se había separado de Dios por lo que había hecho. Y con Dios
es cuando vamos a tener paz, no importando lo que estemos atravesando, porque no es lo exterior, es lo interior, cómo estamos nosotros viviendo, en qué nos estamos enfocando. Acuérdese de Pedro, cuando Pedro estaba en la barca y cuando vieron que venía Jesús y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y él le dijo: ven. Mientras él se enfocó en Jesús, dice que caminó sobre las aguas, que es algo imposible para el hombre. Pero cuando él se desenfocó, dice que se empezó a hundir. Porque dice que cuando él empezó a ver el viento no se ve, pero las olas sí. Su enfoque lo había perdido. Pero la paz no es el producto de lo que poseemos, sino a quien poseemos. Todos tienen ese vacío en el corazón si no tienen a Cristo. Y no importa qué es lo que haga, qué deporte, qué viajes tome, cuánto gane, siempre no va a tener esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que anda buscando, porque solo Cristo lo puede dar. Y más después lo vamos a ver también, porque es algo que solo el Espíritu Santo se lo puede dar. La paz viene como resultado de Cristo Jesús en nuestro corazón. La paz comienza y termina en nuestro interior. Si tiene la presencia de Dios, va a tener paz. Pero cuando tiene la ausencia de la presencia de Dios, es cuando se le va a acabar la paz. Él no lo deja a nosotros, pero nosotros muchas veces nos atrevemos a dejarlo a Él. Pero Él no se queda en el mismo lugar que usted lo deja. Así que no es una buena idea dejar a Dios. Él es el que nos ha demostrado un amor que excede todo entendimiento y conocimiento. Todo lo que Él ha hecho. Los sufrimientos, yo sé que todos pasamos diferentes cosas, pero no hay nadie aquí que haya atravesado algo como Job. El mismo día perdió todas sus riquezas, perdió de sus 10 hijos. Y eso no es ni comparación con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Lo que Él sufrió por cada uno de nosotros, aún sabiendo que éramos malos y pecadores y su enemigo, pero por amor se entregó. Así que no hay razón por qué nosotros podamos decir que lo vamos a dejar a Él, que nos falte todo menos Él, porque con Él lo tenemos todo, pero sin Él estamos perdidos. Dice: ¿de qué le servirá al hombre que ganara todos los reinos del mundo y al fin perder su alma? Aquí también de nuevo volví a resaltar Saúl, porque Saúl era el que experimentó todo esto, hermano, y terminó en desgracia. Y lo triste no fue que la desgracia solo fue para él, sino sus 2 hijos que también murieron en batalla por desobedecer a Dios, hermano. Muchos quieren tener la paz en lo exterior cuando por dentro tienen una gran batalla. No podemos estar en 2 pensamientos. Tenemos que rendir todo lo que los esté estorbando en la mano de Dios. Por eso muchas veces cuando el Señor nos dice: ve y pide perdón a alguien, aunque esa persona es la que te ofendió a ti o a mí, es porque cuando tú vas y aunque esa persona no te perdone, tú quedas en paz. Tú mantienes esa paz con Dios. Y eso es lo importante, eso es lo que Él quiere. Y también la otra cosa es de que no quiere que nazca ninguna raíz de amargura en nuestro corazón, porque Él quiere habitar en nuestros corazones. Le ponía y otros tienen el problema o que no tienen paz porque no están buscando a Dios, o su enfoque no es Dios. Estar en una iglesia no quiere decir que esté enfocado en Dios, porque ahorita puede estar pensando en lo que va a hacer cuando salga de aquí, o qué va a hacer mañana, o cuánto va a ganar esta semana.
cuando venimos aquí nomás unas 2 horas a darle la honra y gloria a Él, y aún así no nos enfocamos en Él. Él dio todo por usted y por mí. Y nosotros no queremos dar nada, hermanos. Somos mezquinos en lo espiritual. Pero que el Señor nos ayude, porque sí necesitamos, todos necesitamos más imitarlo a Él, pues, porque Él es el ejemplo a seguir. Solo Pablo se atrevió a decir: va a ser imitadores de mí como yo de Cristo, porque sí verdaderamente sufrió. Y no le importó nada, hermanos. Él seguía adelante, aunque lo dejaron, dice, por muerto en lista. Lo apedrearon, lo sacaron afuera de la ciudad, pero sus hermanos, dice, lo rodearon y oraron por él. Se levantó y siguió predicando, hermanos. Así que usted tiene que seguir adelante. ¿Qué está enfrentando en este momento que Dios no le pueda solucionar? Que Dios no conozca. Lo único que Dios no conoce es otro Dios como Él. Pero de ahí Él todo lo sabe y todo lo puede, hermano. Así que no se enfoque en su problema, enfóquese en Cristo, porque Él es la solución, es el que tiene el poder y la respuesta para nosotros. Todos pasamos problemas, pero Dios sabe cómo los sigue sosteniendo también en pies. Me recordaba que hace mucho tiempo escribí esto que decía: Dios no los ha mandado a buscar, a averiguar o a comprender cómo Él le va a hacer, o cómo Él lo va a hacer, o cuándo lo va a hacer, o a quién va a usar para hacerlo. Él los ha mandado a confiar, a orar, a clamar, a confiar en Él. Y Él lo va a hacer, hermanos. No se preocupe cómo. Por eso Mateo dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente esto. Él es primero y después las otras cosas. Si conocemos su palabra, sus promesas y su palabra de Dios, es que tendremos la abundancia de Cristo en nuestros corazones, porque solo cuando usted conoce las promesas que están en este libro, es que usted va a poder confiar y seguir adelante, ver lo que estos hombres atravesaron. Si usted se acuerda, David dice que lo querían apedrear, lo querían matar, pero él dice que solo le dijo al sacerdote que le acercara el efod, que él quería hablar directamente con Dios. Él quería que Dios le diera una palabra, si los iba a seguir y si los iba a alcanzar y si iba a poder recuperar todo. No estaba en un estado que se diga gozoso, porque pues nadie quiere morir. Pero él sabía en quién confiar, en quién apoyarse, en la torre fuerte, hermanos. Él fue directamente a la fuente de vida y él clamó, habló con Dios para que poder obtener la respuesta que él necesitaba. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer, no ver el problema, sino ir al que puede solucionar nuestro problema. Hay muchos nombres que le hubieran podido dar a nuestro Señor Jesucristo, hay muchos atributos que le hubieran podido dar, pero uno de esos dice que Él es el príncipe de paz. No dice príncipe de milagros, no dice príncipe de abundancia, sino que príncipe de paz, porque lo que el hombre necesita más que cualquier otra cosa es paz en su interior. Porque es muy fácil para nosotros rendirlos, pero Dios no nos ha llamado para dejarlo en medio del campo de batalla y que moramos ahí, sino que para que lleguemos hasta la meta. Pero debe seguir confiando, debe seguir pidiéndole paz.
La paz solo la puede producir Dios. Sin paz en tu interior jamás podrás tener paz en lo exterior. Paz es ausencia de conflicto en tu interior. Por eso Dios siempre quiere, dice, que vengamos a Él y que lo pongamos a cuenta, porque cualquier cosa sea que hagamos en contra de la voluntad de Dios, va a ser una espinita que lo va a estar molestando, no lo va a dejar estar tranquilo hasta que vengamos a Él. Así que es mejor que nosotros estemos en paz con Dios para que todo marche bien. Aleluya. Le voy a decir una cosa y no espero que nadie se moleste, pero dice, la familia no produce paz. Los hijos no producen paz, el trabajo, su carrera, qué tan popular sea, no produce paz. Nada de lo exterior puede producir paz, porque solo Dios puede producir la paz que usted anda buscando. Y mucha gente se enfoca en todo esto, hermanos. Pero nuestro enfoque en las cosas influye grandemente en nuestras emociones. Creo que se lo dije hace mucho tiempo también, eran dos gemelos que fueron separados cuando ellos nacieron, pero por un motivo u otro ellos vinieron al hospital al mismo tiempo, como cerca de sus 30 años, a hacerse exámenes los dos. Uno estaba gravemente enfermo, el otro estaba sano, y una equivocación cuando les entregaron los resultados. Al que estaba enfermo le dijeron que tenía semanas de vivir, y al que estaba enfermo le dijeron que él estaba bien, que se podía ir a disfrutar con la familia. En 2 semanas se murió el que estaba sano, porque se enfocó tanto en una enfermedad que no tenía. Sus emociones, la gente se deprime, entra la depresión, ansiedad. ¿Sabe? La ansiedad tiene sus raíces en sí misma, pero la oración tiene sus raíces en Dios. Solo a través de la oración que podemos vencer todos los ataques del enemigo, todo lo que viene en contra de nuestras vidas. Así que no nos enfoquemos en qué es lo que estamos pasando, hermanos. ¿Sabe? Si todos tienen que morir para ir a la presencia de Dios, todo está en que lo pongamos a cuenta con Dios. Por si la muerte lo sorprende, ¿eh? Estamos bien y vamos directo a la presencia de Dios. ¿Cómo podemos adquirir paz por medio de Cristo? Es nomás la única forma, y nuestro enfoque, como le decía de Dios y de Pedro, que se hundía en el agua cuando él se quitó su vista de Jesús. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en el autor, dice, el que inicia y el consumador, el que la perfecciona, el que la termina. Si usted pone su vista en otra cosa o en el hombre, va a fallar, va a caer. Ponía aquí, si solo te enfocas en lo que estás pasando, lo que te hicieron o el problema, no vas a tener paz. Y muchas veces los enfocamos en eso, pues es que nadie me quiere, pero no se le olvide, Jesús lo ama y Él dio su vida por usted, por mí. No necesita de nadie más que le diga que lo ama, mejor que le demuestren que lo aman, así como Jesús lo hizo. Las palabras salen sobrando, hermano, pero lo que Él hizo ha quedado plasmado por años, porque nadie más lo podía hacer. Pero si usted se enfoca en los problemas, en lo que le hacen, usted es el que se va a amargar. Y si se amarga, va a ser que le digan cara de limón. Pero no debe ser así, hermano, porque dice de que nosotros aún debemos de amar a nuestros enemigos, y Él nos dio el ejemplo cuando los perdonó a nosotros. Así de que no se enfoque tanto en que las heridas que alguien le hizo
sino en quién lo puede sanar. No en quién lo difamó, en quién habló mal de usted, sino en quién lo puede restaurar. Solo Él lo puede hacer. Dios quiere que tengamos paz en medio de la adversidad o el problema. No te enfoques en quién te hirió, sino en quién te puede sanar. No te enfoques en quién te calumnió o te quiso dañar tu reputación, sino enfócate en quién te puede restaurar. En el que te ama, le puse aquí, que es Jesús. Mantén la actitud correcta. Y aquí, miren, en paréntesis, le puse a David y a Saúl. Porque David se pudo ver desanimado, se pudo ver rendido cuando él había sido ungido para ser el rey y Saúl lo perseguía para matarlo. Pero él mantuvo esa actitud correcta ante Dios y esperó su tiempo. Porque él sabía que había una promesa sobre su vida. Y ese debe ser nuestro enfoque. ¿Qué promesa Dios nos ha hecho? Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo, dice, hasta el fin del mundo. Nadie puede decir que Dios le ha fallado. Solo porque Dios no le ha contestado un capricho, no quiere decir que Dios falla. Porque Él sabe lo mejor, no solo para su vida, sino para su alma. Pero quiero que veamos esta historia para que veamos un vivo ejemplo de cómo lo debemos de conducir. Está en Hechos 27. Vamos a leer del versículo 18 al 26 y de ahí lo vamos a saltar al 33. Pero en lo que me encuentra le voy a leer el 11 nomás. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Tal vez dijo, este nomás es un predicador. Pero veamos en el 18, dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos, dice, los aparejos de la nave, y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pies en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla, y de ahí del 33 al 34. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esa es la forma o con el detalle que Dios los cuida. Dice que ni un cabello de ellos iba a perecer. Aquí dice que no vieron ni sol ni las estrellas, y antes era la forma como ellos se guiaban para navegar en el mar. ¿Alguno ha estado en una situación así donde ya no se ve que haya alguna esperanza?
Pero este hombre pudo tener esa paz, esa tranquilidad de confiar en Dios, porque Dios le había hecho una promesa que él iba a estar ante el César o ir a Roma, y todavía le faltaban como 450 millas para llegar y que esa promesa se cumpliera. Y él seguía adelante, hermanos, animando a todos los que estaban ahí, porque eran muchos los que iban ahí, hermanos. Aún unos dice que quisieron bajar unos barquitos y irse, pero él les dijo que si ellos bajaban, si ellos no permanecían, les dijo que pues que no se iba a cumplir lo que él les había hablado, hermanos, que todos necesitaban permanecer, porque nadie se iba a perder, sino que solo la nave. Pero más adelante también habla de que ya en el día ellos empezaron o en la noche estaban viendo cuánto era la profundidad, porque no podían ver para dónde iban, y dice que tiraron la sonda y eran 20 brazas, aproximadamente 120 pies de profundidad, que no es mucho, hermano, porque no sabemos qué tan grande era ese barco, y los barcos a veces solo vemos lo de arriba, pero no vemos lo de abajo. Entonces ellos tenían miedo de correr contra, se puede decir, rocas que hay abajo. Ya cuando está muy cerca de las orillas siempre hay rocas que salen del mar, y ese era el miedo de ellos. Pero Pablo les da una palabra para que ellos se animaran, que ellos confiaran en el Dios, dice, que él estaba sirviendo. Él estaba confiado, hermanos. Nosotros muchas veces tenemos problemas, pero no son de esta magnitud, y a veces los estamos ahogando a un medio vaso de agua, y Dios no quiere eso, pues. Por eso nuestra fe siempre es probada, cada día nuestra fe es probada, porque cada reto es más grande, y Dios quiere que en cada reto usted salga aprobado, para que no lo tenga que reprobar y volverlo a tomar el examen, sino que pueda seguir y escalar. Dios. Tu guerra más grande es en tu interior, porque el Espíritu Santo pelea contra tu carne y el yo. Vamos a ver a Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Cuando hacemos lo que la carne quiere, aun cuando sabemos que esto está mal y va contra tu espíritu, no habrá paz. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Él sabe cada nuestro, dice, levantar, nuestro acostar. Él conoce todas las cosas. Dios. Pero si hemos fallado, hermanos, ahí es donde debemos consultar a Dios para evitar más golpes en vano. Cuando venimos a Dios necesitamos rendirnos a sus pies y dejar la situación en sus manos, dejar que Dios pelee por nosotros. Eso me hacía recordar cuando los asirios quisieron atacar al pueblo de Dios. Dice que él envió un ángel, y un ángel mató a 185,000 hombres. Un ángel, hermano. Porque dice de que nosotros o su pueblo, cuando alguien le quiere hacer daño, es como la niña de sus ojos. Y él está pendiente de todas las cosas, hermano. Así, ¿de qué se preocupa? ¿Cuántos gigantes usted tiene? No se enfoque en sus gigantes. Sea como David. David no se enfocó en Goliat,
o que medía básicamente a la altura de esta pared. Y era un joven. Pero él dice: vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿A quién lo ha provocado? Él no iba por sus fuerzas, sino que iba, dice, en el nombre del Señor. Y él salió victorioso en esa guerra, porque él nunca vio a un gigante parado, él vio a un gigante derrotado. Por eso, si usted lee la historia, dice que 2 veces preguntó: ¿y qué le darán al hombre que venza a ese gigante? Y él ya lo miraba derrotado, porque sabía a quién le servía, sabía con quién tenía comunicación él cada día, con quién tenía una relación. Así podemos vencer la carne cuando le damos al Espíritu Santo el control. Debemos dejarlo ser guiado por Él, porque Él produce paz. Anoté uno, pero me acordé de otro. Escuchaba un testimonio y decía allí, una vez lo invitaron a él a ir a a orar por un endemoniado. Pero dice que en lo que él iba con ese otro pastor, el Espíritu le dijo: no vayas, devuélvete a tu casa, ponte en 5 días de ayuno y después vas. Y él le dijo al otro pastor: no puedo ir. Dijo: ¿por qué? Porque el Espíritu me acaba de decir que me devuelva y que me ponga en 5 días de ayuno, le dijo. Dijo el otro pastor: pues vámonos, yo también me voy a poner en ayuno. Dice que cuando fueron, ningún problema tuvieron. ¿Pero por qué? Se dejó guiar por el Espíritu. Pero y uno de los testimonios que me impactó mucho fue cuando él tuvo que ir a hablar con su yerno, que había matado a su hija. 27 puñaladas, dice. Pero Dios le dijo que tenía que perdonarlo. No fue algo tal vez fácil, hermanos, pero obedeció a lo que Dios mandaba. Y por eso nosotros tenemos que ver todos estos ejemplos para que los ayuden, para que los dé ánimo a seguir adelante, seguir peleando la buena batalla. Si Jesús no se rindió, ¿por qué lo vamos a rendir nosotros? Y no me diga que solo porque Él era 100% Dios, porque también era 100% hombre. Dice que en todo fue tentado, pero en todo venció. Y nosotros no hemos sido tentados en todo. Hay unos personajes que también tuvieron paz en medio de problemas grandes. Uno fue Daniel, que fue echado al foso de los leones, durmió calientito, dice el ángel de Dios, le cerró la boca a los leones y también a los que lo habían puesto en mano. Allí vemos cómo Dios pelea por nosotros. También Cedrac, Mesac y Abednego, cuando el rey quería que adoraran a la estatua, dijeron: no, tenemos un Dios que lo puede salvar, dice, de tu mano del horno de fuego, y si no fuere así tampoco lo vamos a adorar. Y entraron al horno de fuego, pero también dice que entró ahí un ángel con ellos y no tuvieron ningún daño, hermanos, no, que salieron victoriosos. Hasta el rey hizo un edicto que nadie podía hablar en mal del Dios de Cedrac, Mesac y Abednego. Y así es la forma como le damos la honra y gloria a Dios, cuando podemos soportar y salir en victoria, porque Él los otorga, Él los garantiza la victoria. Pero un Salmo 119, 165.
Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Porque si tenemos a Cristo en nuestros corazones, Él nos va a ayudar. Pero también necesitamos de la palabra de Él, porque dice que lámpara es mi pie, es tu palabra, y lumbrera a mis pies o a mi camino. Es la que los va a guiar. Es el GPS para nosotros, hermanos. Nos ha dejado ese libro para que los podamos guiar conforme Él manda, para que podamos hacer su voluntad y estar seguros que estamos haciendo su voluntad. Pero aquí dice, llenos de la palabra de Dios, porque ella produce paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Si te alimentas de la palabra, ¿cómo podrás tener fe? Vamos a leer Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conociendo la palabra de Dios nos damos cuenta de todo lo que los héroes de la fe o todos los hombres y mujeres atravesaron, lo que han quedado plasmado en la palabra de Dios, todas las aflicciones. También cuando Amán quería matar a todos los judíos, Mardoqueo solo le dijo a Esther que fuera y abogara por ellos. Y ella le dijo, solo hay una sentencia para el que entra y no ha sido llamado, es la muerte. Y le dijo, bueno, tal vez para este tiempo te han puesto, ¿no? Que Dios la había puesto en ese lugar. Pero si tú no vas, pues Él va a mandar liberación de otro lado, respiración. Pero ellos se pusieron de acuerdo y ella dijo, pónganse en ayuno, nosotros también vamos a ayunar con mis concubinas de Israel. Y todos ayunaron y él dice, extendió su cetro para que ella no muriera, hermanos. El que quiera guardar su vida la perderá, y el que la pierda a causa de él, dice, la hallará. Están llegando momentos más difíciles y se van a poner más difíciles, pero ¿en quién está confiando? Obedeciendo la palabra tendréis paz. La presencia de Dios trae paz. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se ve otro personaje en la Biblia que se haya atrevido a decir eso, hermanos, pero podemos ver de que él estaba dispuesto a morir para llegar a la presencia de Dios. Él decía que anhelaba estar en la presencia de Dios, pero que también sabía que había trabajo que hacer aquí en la tierra. Y por eso él seguía caminando, no importando lo que le pasara, hermanos, porque fue azotado varias veces, naufragó en alta mar. Y yo que he andado en alta mar, les puedo decir que alguien se cae y no lo encuentran en 30 minutos y ya lo dejan de buscar, porque entra la hipotermia y no va a sobrevivir. Y este hombre dice que estuvo 24 horas en alta mar. Ahí vemos el poder de Dios. Había un propósito para Pablo y él seguía adelante, él seguía avanzando, no importaba lo que pasara. Aún la víbora lo mordió y no murió. Gloria a Dios. No le importaba, hermanos. Vamos a Gálatas 5:22, hermanos.
entender. Dice, mas el fruto, dice, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces necesitamos de Cristo, necesitamos de su palabra, necesitamos para poder tener esa paz. Cuando Dios da una promesa, tenemos que creerla, hermanos, como que ya la estamos recibiendo. Me recordaba también de Dr. Charles Stanley. Él estaba en una iglesia donde tenían 60 ministros y él era uno de ellos. Y muchos de ellos no lo querían. Pero un día Dios le dijo, tú vas a ser el pastor. Y él lo creyó. Pero al caminar, él miraba cómo lo miraban y cosas y se desanimaba. Y Dios le volvía a decir, bueno, ¿a quién le vas a creer? ¿A ellos o a mí? Pues él es el pastor. Él le creyó a Dios. No importaba que los otros no lo quisieran. No importa lo que la gente diga de nosotros, lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. Eso es lo que verdaderamente importa, hermanos. Tenemos que ser como los patos que el agua solo le resbala en sus plumas. No se preocupen lo que digan. Las palabras no lo pueden matar. También me acuerdo como cuando dijeron que me iban a quitar el trabajo, y a uno se le viene a la mente muchas cosas. Corre ese cerebro a 1000 millas por hora. Pero después dije yo, pues si Dios está en control, ¿de qué me preocupo? Y sí, estuve un tiempo afuera, entré a la escuela, y después, como Dios había dicho, no te pueden quitar lo que yo te he dado. Estoy ahí, en ese mismo lugar. Pero todo está en quién está nuestra confianza, en quién está nuestra fe, en quién estamos esperando. Porque lo que es imposible para nosotros, para Él todo es posible. Pero necesitamos creer. Gloria a Dios. Te voy a dar un secreto que vale mucho. Cuando te enfocas en el Espíritu Santo, tu mente empieza a crecer y a ser la mente de Cristo. Le tenemos que pedir que Él ponga la mente de Cristo en cada uno de nosotros, para que nos ayude con tanto bombardeo que viene en contra de nuestras vidas. Porque siempre hay una guerra en la mente que no nos quiere dejar a gusto, pero pidiéndole a Dios, Él nos puede ayudar a darle la mente de Cristo para poder vencer muchas de las cosas que a veces nosotros pensamos que no podemos, pero Él ya los dio, los dones, los talentos, y nos da la sabiduría de cómo hacer las cosas, hermano. Todo está de que le pidamos. Como muchas veces les he dicho, si ustedes ven un incendio, rápido llaman al bombero. Nosotros tenemos que identificar también cuando hay algo malo en nosotros y a quién ir, a quién clamar. Cuando te ocupas del Espíritu, tu interior comienza a recibir vida, porque dijo que Él es vida.
todavía empezamos la predicación. No se preocupe, pero nomás le quiero decir una cosa, de ahí le voy a leer unos versos y ahí concluimos. Dice, para el buen entendedor, pocas palabras para el buen entendedor. Pero muchas veces nuestro enfoque está en hablar de nuestras batallas y no en el que puede vencer en nuestras batallas. Dios es el vencedor, es el guerrero, el varón de guerra, el que nunca perdió una batalla ni la perderá jamás. Sé que su trono es eterno, no tiene principio ni fin. Y esos ejemplos se los di. Su enfoque está muchas veces en su enemigo. Si su enfoque va a estar en su enemigo, ¿sabe para qué debe ser? Para decir, Señor, bendice a mi enemigo, cámbialo, transfórmalo, tócalo. Para eso debe estar su enfoque sobre su enemigo, porque dice que tú debes de amar al prójimo como a ti mismo. Si tú no te deseas un mal para ti mismo, ¿por qué lo vas a desear para el otro? Eso debe de ser el enfoque, hermano. No se enfoque quién es su enemigo. Nuestro enfoque debe ser, Señor, pon gracia y favor sobre mi vida. ¿Sabe que Daniel estuvo en 4 diferentes reinados por la gracia de Dios en su vida? Por la sabiduría que Dios le dio. Porque verdaderamente le creyó, hermanos. Nunca se rindió, aunque lo echaran a los fosos de los leones, como él dijo. Es que Dios no halló falta en mí, ni aún tú, rey, dice. Pero pues, ya había firmado el edicto, pero Dios lo que quiere es que sigamos creyendo, hermanos, que sigamos caminando, porque eso es lo que demuestra nuestra fe. La fe solo puede ser medida a través de los pasos que usted da cuando usted ve las cosas imposibles, cuando usted no ve la puerta. Si Dios le manda a hacer algo, usted muévase. Ese es el verbo de acción, la fe. Pero si usted dice, sí, creo, pero se queda en su casa, pues nada va a suceder. Pues aquí, pero el que tiene paz está enfocado en Cristo y no en los problemas. ¿Qué gigantes son tus problemas? Si Dios es más grande. Si dice que la tierra es el estrado de sus pies, y eso es nomás figurativamente, no es literalmente, porque Él es más grande. Mi Dios es el Todopoderoso, gigante victorioso, y nunca ha perdido una guerra, una batalla. Nuestra victoria está garantizada, hermano, porque fiel es el que la prometió. Solo le quiero leer 2 escrituras más y terminamos. Quiero ir a Romanos 14, 17. Y dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos los que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. Y un salmo más, hermanos, Salmo 16, 11, y ahí finalizamos. O más bien dicho, un choque controlado. Y dice así, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
no para hoy ni para mañana, sino para siempre. Nomás hay que dejarlos guiar por su Espíritu Santo, asegurarlo que su presencia esté en nuestro corazón, alimentarnos de la palabra de Dios, porque eso es lo que nutre nuestra alma. Porque nuestro cuerpo, si no le damos comida, se debilita, y así también es el espíritu. Usted decide a cuál alimenta más y ese estará más fuerte. Pero yo le diría que alimentemos más a nuestra alma. Tiene una recompensa más grande. Y si no hubiera recompensa, pues ya deberíamos estar agradecidos con lo que Él hizo en la cruz. Así, hermanos, que el Señor me les bendiga. Acuérdense, el próximo sábado tenemos la salida al downtown. Que sea Dios tocando la vida, los corazones de esa gente que está afuera con mucha necesidad. Que Él use nuestra vida, que Él unja nuestros labios, que le podamos llevar una palabra de ánimo, de fe, de esperanza a esa gente. Hay mucha gente que anda afuera, no sabemos por qué motivos, Dios sí sabe, pero que ya conocen de la palabra de Dios y que Dios los puede restaurar, los puede levantar de ese hoyo donde ellos han caído. Pero por eso les pido las oraciones para todos los que puedan ir y todos los que quieran también ser partícipe de lo que se lleva. La gente es muy agradecida, hermanos, y verdaderamente nosotros somos más que bendecidos por Dios para poder colaborar en algo. No importa que los dejemos de comer un taco, hermano, por lo que vamos a aportar. Dios le va a recompensar. Dice que el que al pobre presta, o al que el pobre da, a Dios presta. Y Él no es deudor de nadie. Así que, por favor, ayúdenlos a orar, hermanos, para que Dios haga algo en esas vidas, que toque sus corazones, que podamos ver alguien que salga de ese lugar, hermanos, porque esos testimonios son los que pueden impactar una ciudad. Y todo es para la honra y gloria de Dios, no para nosotros. Nosotros no somos colaboradores, servidores de Cristo. La honra y gloria es para Dios, pero sí necesitamos unirlos, hermanos. En la unidad está la fuerza. Así que si no hay más anuncios, pues venimos en palabras de oración. No, entonces, bueno, vamos a venir en palabras de oración para ser despedidos en esta hora. Eterno Padre, buen Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora.